Muy buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Brenda María Curiel Velázquez, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y el día de hoy iniciaremos con los temas correspondientes pues, aerobiología, con el tema de introducción a aerobiología. Agradezco a la doctora Gabriela Galindo Rodríguez por su asesoría para la realización de esta presentación y pues bueno, vamos a empezar. Bueno, a través de la historia se han indagado y estudiado sobre los diferentes tipos de partículas que existen en el aire. La percepción de que las partículas transportadas en el aire podrían causar daño a los humanos, provocando pues brotes de enfermedades como las pestes o pestilencias, se hizo presente desde las sociedades occidentales. Y estos pensamientos están plasmados en obras de autores como Lucrecio e Hipócrates. Más adelante, a los inicios de la época moderna, gracias al avance de la ciencia y el desarrollo de las nuevas tecnologías, el estudio de las partículas biológicas en el aire, pues dejó de ser algo más allá de una idea teórica. Eh, pues bueno, caracterizado principalmente por las descripciones y observaciones que realizó Anton van Leeuwenhoek, donde él describió pequeños animáculos que flotaban en el aire observándolos a través de sus lentes en 1860, así como los experimentos con esporas de moho que realizó Pier Antonio Micheli. Y en el siglo XVIII, con los estudios de otros científicos como Kullrütter, Sprengel y Knight, quienes realizaron observaciones de partículas en el aire. Más adelante entre pues, los siglos XVIII y XIX, pues las explicaciones bueno, a cómo las partículas en el aire podían generar pues manifestaciones en la salud humana fueron descritas por experimentos sobre la generación espontánea realizados por Lázaro Spallanzani en el siglo XVIII y Luis Pasteur en el siglo XIX. Gracias a los hallazgos de Pasteur, muchos investigadores pues, se interesaron y abordaron el estudio de las partículas biológicas en el aire. Fue así como en la década de 1870, John Tyndall descubrió la presencia de endosporas bacterianas en la superficie de fragmentos de heno que podían producir fiebre. A la par de estos años, gracias pues a este auge en la información y en los conocimientos sobre las partículas en el aire, se realizaron pues se generaron dispositivos para el estudio de las mismas partículas. Fue así como Richard Maddox pues inventó un dispositivo llamado aeroconiscopio que utilizaba para visualizar las partículas suspendidas, a la par de David Douglas Cunningham y Pierre Miquel, que utilizaron dispositivos similares en donde pues, se utilizaban métodos como portaobjetos, donde las partículas caían por precipitación y así lograron visualizar estos tipos de partículas. Siendo igual en 1870, Blackley, el primero en dar seguimiento al polen y a las esporas con fines médicos, y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y entre finales del siglo XIX, la verdad es que hubo muy pocos trabajos realizados sobre aerobiología y se hicieron muy pocas mejoras en los métodos de muestreo, pues antes mencionados. El estudio de la aerobiología ya a partir de 1930 se hizo pues un poquito más ampliado una vez que Fred Campbell Mayer pues introdujo el término aerobiología, y este mismo personaje utilizó un instrumento llamado skyhook que era colocado en los aviones y se utilizaba para recolectar partículas suspendidas durante el vuelo. Fue así, pues años más adelante, en 1943, se realizó el primer muestreo continuo de polen en la ciudad de Cardiff, en Reino Unido.
Y también un personaje pues, principal dentro del estudio de la aerobiología fue Philip Harris Gregory, quien acuñó el término esporas de aire para describir partículas microscópicas liberadas en la atmósfera por los seres vivos. Además, este personaje pues es de los principales en el estudio centrado en la mecánica de la dispersión de las esporas y el polen de la atmósfera. Más adelante, gracias a todos estos avances en la aerobiología, se llevaron a cabo y se realizó la invención de una trampa volumétrica automática de esporas. Esto fue realizado en 1952 por Jim Hurst. Esta trampa funcionaba bombeando el aire activamente y recogiendo las partículas en una tira de muestreo cubierta con gel de sílice y colocada en un tambor cilíndrico mecánico. A la par de este mostrador, en 1957, Perkins desarrolló un sistema de muestreo alternativo basado en brazos giratorios que se cubrían de material pegajoso llamado muestrador de Rotorot. Y la verdad, pues es que estos dos tipos de muestradores hasta la fecha se siguen utilizando. El estudio de la aerobiología, pues gracias a todas estas pues avances que se han dado durante los años, se hizo más pronunciado a partir de los años 60 con pues el conjunto de los científicos que se interesaron en esta ciencia, cuando en 1964 se inició el Programa Aerobiológico Internacional. Posteriormente, en 1968, el Grupo de Trabajo Internacional de Aerobiología y en 1972, la Asociación Internacional de Aerobiología. Y a partir de esto se han realizado hasta la fecha pues avances en relación a las técnicas de monitoreo aerobiológico, en donde hasta la fecha se incluyen técnicas moleculares como los ensayos de enzimáticos y la inmunofluorescencia. Aparte, existen ahora nuevas técnicas que son en tiempo real, que representan una nueva frontera en la aerobiología, pero que aún están en desarrollo porque requieren un poco más de interpretación precisa de los datos procesados y captados. Hasta la fecha, los métodos cuantitativos tradicionales como el muestrador de Hirst y el muestrador de Rotorot pues son ampliamente utilizados a nivel mundial para el monitoreo de polen y de esporas de hongos. Y bueno, ya habiendo pues hablado un poco de historia, ¿qué significa aerobiología? Bueno, la palabra aerobiología se divide en tres vocablos griegos. Aero, que significa aire, bios, que significa vida, y logos, que significa tratado o estudio de. Y bueno, pues la definición conglomera el estudio de los microorganismos o esporas presentes en el aire y su distribución. Y es la rama de la biología que estudia los organismos vivos que se desplazan en el aire en forma pasiva. La aerobiología pues estudia el movimiento, el transporte pasivo, la dispersión y el depósito de materiales y partículas de origen biológico. Y estas partículas pueden ser derivadas de endotoxinas bacterianas, micotoxinas, células y esporas de bacterias, esporas de hongos, polen, quistes de protozoos, filamentos de algas, aerosoles, hongos, bacterias, virus y ácaros, que son pues los ejemplos de las partículas que se pueden estudiar gracias a esta ciencia. Y la aerobiología también se relaciona con otros tipos de ciencias. Por ejemplo, la agronomía, en el caso de el crecimiento y las temporadas de crecimiento de las plantas, en medicina, principalmente pues en la alergología, por la situación de el impacto de los pólenes y estas partículas en las enfermedades alérgicas, la botánica en relación a la taxonomía de las plantas, la meteorología, porque pues más adelante vamos a ver cómo los cambios climáticos y los cambios
ambientales influyen también en la alergenicidad del polen. La farmacéutica, pues para el desarrollo de nuevos tratamientos para el tratamiento de estas enfermedades, y la física con los métodos de muestreo que pues ya habíamos mencionado. La estrecha colaboración de estas ciencias nos permiten pues ampliar las áreas de investigación y son esenciales para ampliar el horizonte y estimular la innovación para mejorar el bienestar de nuestra población, así como reducir los costos sanitarios y medioambientales relacionados con la enfermedad. Y bueno, ¿cómo se ha relacionado la alergología, la alergia y la aerobiología? Eh, para pues, mencionar un poco de antecedentes históricos específicos, la primera definición científica de polinosis fue realizada por el doctor Bostock en 1819. Él presentó un trabajo ante la Sociedad Médico-Quirúrgica de Londres titulada Un caso de una afección periódica de los ojos y el tórax. Él describió su propia enfermedad que se producía durante las estaciones de heno en Inglaterra, que correspondían a los meses de junio y julio, y lo llamó la fiebre del heno. Pues posteriormente, 4 décadas después, el doctor Blackley, que pues lo mencionábamos en la historia, que fue el primero en realizar un seguimiento de polen y esporas, fue el primero en describir que la polinosis o la fiebre del heno era desencadenada por la exposición ambiental a granos de polen de gramíneas. Y bueno, la alergia al polen es una enfermedad regionalmente variable, va a depender de la situación geográfica donde se encuentren los pacientes. Es impulsada por numerosos factores ambientales, incluida la flora local, el tiempo, el clima y la contaminación ambiental y del aire. Y pues es importante mencionar que la exposición previa a estas partículas de polen impulsa a la sensibilización de la enfermedad, y una exposición posterior va a impulsar a la exacerbación de la enfermedad en aquellos que están sensibilizados. Las distribuciones temporales y espaciales de los tipos de polen son importantes para la epidemiología de las enfermedades alérgicas y para el diagnóstico y el tratamiento de las mismas. El estudio aerobiológico es importante, ya que, como mencionábamos, pues funge un papel importante en la sensibilización y en la exacerbación de la enfermedad. Pues las enfermedades más comunes que encontramos son el asma, la rinitis alérgica, la conjuntivitis alérgica, entre otras, y estas pues son enfermedades que representan una carga financiera significativa para los pacientes. Aparte, tienen costos directos e indirectos en relación al tratamiento y medicamentos, como costos directos e indirectos debido a la menor productividad en el lugar de trabajo, al menor desempeño escolar de los pacientes y la reducción de la calidad de vida de ellos. Y pues por eso es un importante problema de salud pública. Y bueno, para hablar un poco más del polen, primero necesitamos pues saber la taxonomía de las plantas. La verdad es que hay pues muchas clasificaciones taxonómicas, pero esta me pareció como la más sencilla y pues bonita y fácil de entender. Vamos a tener que las plantas se pueden dividir en plantas no vasculares y plantas vasculares. En el caso de las no vasculares, pues estas son las plantas más primitivas que carecen de tejidos conductores como raíz, tallo y hojas. Y entre ellas se encuentran los musgos, las plantas hepáticas, que son muy parecidas pues, a los musgos, y también algunos tipos de algas. En el caso de las plantas vasculares, estas a su vez se subdividen en pteridofitas y espermafitas. Las pteridofitas son plantas sin flores, pero sí tienen esporas, y las espermafitas a su vez se dividen en gimnospermas y angiospermas. Las gimnospermas van a ser plantas que van a contener sacos de polen, conos y semillas desnudas. Y pues, ejemplos de este grupo son los árboles, pues las coníferas y los ginkgos. Y en el caso de las angiospermas, estas se van a subdividir en monocotiledóneas y dicotiledóneas, esto dependiendo
del número de hojas que tiene cuando crece la planta. Monocotiledóneas, pues crece nomás una hoja cuando recién crece la plántula, y dicotiledóneas, pues son dos hojas. Estas plantas bueno, contienen flores verdaderas, frutos y semillas. Y pues aquí algunos ejemplos de las monocotiledóneas serían las palmeras, las plantas con espigas, y de las dicotiledóneas, por ejemplo, el encino. Y aquí, pues este último grupo, que es las espermafitas, es donde nosotros pues nos vamos a centrar principalmente, porque aquí se incluyen los árboles, los pastos y las malezas. Antes de esto, pues debemos conocer un poco de la morfología de la flor para saber pues exactamente cuál es la función del polen en las flores. Vamos a separar a la flor con sus órganos femeninos y masculinos. En el caso de la parte femenina de la flor, se va a llamar pistilo, y este se divide a su vez en óvulo, ovario, estilo y estigma. La parte pues más interna de la flor pues va a ser el óvulo, que va a estar rodeado, va a estar comprendido dentro del ovario. Estos se van a comunicar mediante el estilo hasta el estigma, que pues es la parte más superior, y ahí es donde va a llegar, o es donde es el lugar pues sí, el lugar final del polen. Ahorita hablaremos de él. En las partes masculinas de la flor, que se llama estambre, se divide en filamento y antera. El filamento es pues un pudúnculo que va a sostener a la antera. La antera es el órgano de la flor que va a producir el polen. Entonces, pues bueno, la antera es donde va a producirse el polen. Y bueno, los granos de polen tienen una función muy importante, que es llegar a la parte femenina de la flor, que como ya habíamos mencionado era el estigma. Esto siempre pues de una flor de la misma especie, para posibilitar la fecundación de los óvulos. La existencia de los granos de polen en la atmósfera es un fenómeno natural que se produce como resultado del ciclo sexual de las plantas anemófilas. Y la dispersión de estos granos es un evento dinámico regido por fenómenos meteorológicos que influyen en el mecanismo de emisión, transporte, permanencia, deposición y captura de los granos. Y bueno, la función del polen es llegar a la parte femenina de la flor, y esto es llamada polinización, que es el traslado desde el órgano donde se ha formado hasta la parte femenina de la flor. Para que esto suceda, el polen requiere tener pues características especialmente resistentes, ya que pues se expone a condiciones ambientales adversas que podrían provocar el colapso de la célula del polen y desecar los componentes mismos, esto alterándolo y haciéndolo pues un polen inviable. La manera en la que se puede producir la polinización se subclasifica. En el caso de las plantas autógamas, el polen puede realizar su función biológica en la misma flor o en la misma planta que lo ha formado. En el caso de las plantas alógamas, el polen resulta viable si alcanza una ovocélula de otra planta, pero de su misma especie. Y va a haber diferentes maneras pues de traslado de estos granos de polen. Unos pueden trasladarse por anemofilia, que es cuando el viento es el medio de arrastre y diseminación de los granos, y otra es la entomofilia, que está a cargo por diferentes insectos como escarabajos, abejas, mariposas y algunos tipos de aves como los colibríes. Y bueno, hablando un poco sobre la estructura del polen. El polen tiene una pared que se llama esporodermo y está formada por dos capas principales, la intina y la exina. La intina pues es la capa profunda y la exina la capa superficial.
La intina se va a componer de celulosa y pectina, y la exina, perdón, se va a componer de esporopolenina, que es un biopolímero que es resistente a acetólisis y a la descomposición. Entonces, pues este biopolímero es importante porque le va a dar las características pues de resistencias a situaciones adversas al polen. Aparte, pues bueno, ya adentrándonos un poco más en la pared del polen, pues ya vemos que la intina pues es una capa profunda que no se subdivide, y la exina esta pues a su vez se subdivide en endexina y ectexina. La endexina pues es una capa basal, y la ectexina se puede dividir en diferentes capas, en una capa basal a su vez, en una capa columnar, que en el caso de tener pólenes que tienen techos o tectados, la capa columnar va a ser la base del techo y de los elementos supratectales. Aparte, bueno, en los pólenes que no tienen techo o que son atectados, estas últimas dos capas van a estar ausentes. Y bueno, ya habiendo conocido un poco más y mencionado las características del polen, pues hay que recordar que nosotros en México vivimos en un país mega diverso. Esto pues significa que contamos con un gran contenido de flora y fauna, y hablando específicamente de la flora, pues existen múltiples familias y géneros de plantas que pueden generar alergia. En el 2011, pues publicó este atlas de pólenes alergénicos con mayor relevancia en México, en donde pues se incluyen algunos con los que nosotros estamos familiarizados. Por ejemplo, en el orden de las cariofilales, en la familia Chenopodiaceae, pues encontramos a Triprex, Chenopodium, Salsola. En el orden de los asterales encontramos a la familia Asteracea, donde se incluyen los géneros de Ambrosía, Artemisia y Elianthus. Y en el orden de los hiperales y la familia de los Pocosaes, encontramos a los géneros de Cynodon, Lolium, Fleum, Olcus. Y en el orden de los pinales encontramos a la familia de los Cupresaes, que esto pues es importante porque más adelante veremos un dato relevante aquí en nuestro centro, donde se encuentran los cupresus y juníperos, pues entre otros. ¿Qué requiere, bueno, qué características debe tener el polen para generar una reacción alérgica o alergia? Bueno, principalmente debe de ser proveniente de una planta anemófila, que estas pues producen grandes cantidades de polen que pasan rápidamente a la atmósfera. Pues recordemos que las plantas anemófilas son las que utilizaban el viento como pues medio de transporte para el polen. También que sea suficientemente ligero para pues establecer la permanencia y facilitar su desplazamiento en el aire, y que provenga de una planta abundante en la región, en relación pues, a la localidad de la persona sensibilizada. El contenido del polen en la atmósfera depende de la capacidad de producción de las plantas, la geografía, la época del año, la hora del día y los factores climáticos. Las reacciones alérgicas del polen van a depender de la cantidad del polen suspendido en el aire, la capacidad de respuesta del individuo, factores ambientales, y pues como ejemplificando la cantidad de polen que podemos llegar a inhalar, pues nosotros los humanos realizamos aproximadamente 20 inhalaciones por minuto, correspondiente a 0.7 litros de aire por respiración. Esto pues significa que inspiramos 14 litros de aire por minuto, pues equivalente a 1 metro cúbico de aire por hora. En un día con alta actividad polínica, puede penetrar en el aparato respiratorio hasta un centenar del mismo tipo de polen, que es la cantidad suficiente para desencadenar reacciones alérgicas. Y la concentración del umbral de granos de polen, o sea, la concentración en donde los pacientes pueden desencadenar síntomas, difieren en la literatura, y más adelante veremos algunos ejemplos.
¿Cómo va a influir la temperatura en las características del polen? Bueno, es importante ya que juega un papel importante en el transporte de las biopartículas, siendo el calentamiento del aire pues importante en la producción de turbulencia y genera volatización en la atmósfera. Esto también, pues este calentamiento induce a la apertura de las anteras y pues hay que recordar, las anteras son el órgano masculino de la flor donde se produce el polen. Bueno, la temperatura, pues ya se ha descrito que los niveles de polen en el aire tienden a aumentar durante condiciones cálidas, secas, despejadas y caen en periodos fríos y húmedos. Algunos autores han descrito estas variabilidades de la temperatura. Por ejemplo, Siska y colaboradores, ellos describieron que la temporada de polen de ambrosía se ha alargado en las últimas décadas en función a las latitudes del norte de América, pues de América del Norte, que se ha asociado con el incremento de las temperaturas. Por otro lado, Zhang y colaboradores, ellos observaron y describieron que el promedio anual total de polen en el aire contado diariamente en los Estados Unidos ha aumentado en un 46% desde la década de 1990 hasta el 2010. Y pues es un dato pues impactante porque es casi pues la mitad de lo que existía en la década de los 90, o sea, más de la mitad. En el caso de la humedad, bueno, la humedad relativa produce un cambio en la conformación y en la estructura del polen. Eh, por ejemplo, si el grano de polen absorbe más agua, este se hace lento y se deposita rápido, o sea, se asienta y no se volatiza. En las temporadas de floración, la humedad relativa en algunos casos desactiva las anteras, por lo tanto, al aumentar la humedad en el aire hay menos liberación de polen. Y en el caso del efecto de la lluvia sobre las concentraciones de polen, esta actúa limpiando la atmósfera de todas las partículas suspendidas en el aire. Entonces, pues al contrario de la temperatura, la humedad va a ayudar a que disminuyan las concentraciones de polen en el ambiente. El viento, pues su función o su impacto en las cantidades de polen, este va a ayudar a liberar los granos de polen y después va a actuar como transporte del mismo en la atmósfera. En situaciones donde el viento está calmado durante la liberación de los granos, la cantidad en la atmósfera permanece baja. Una vez que los vientos exceden los 3 a 4 metros por segundo de velocidad, el polen es liberado de la antera y cuando el viento su velocidad es mayor a 10 a 20 metros por segundo, esto genera que el polen entre directamente a la atmósfera y genera un barrido total de la zona. Ok. Ahora hablando del umbral del polen, bueno, se ha demostrado que la alergenicidad de los granos de polen cambia según la estación y a lo largo de la temporada de polen. Algunos autores han descrito los umbrales, o sea, las concentraciones de polen donde los pacientes van a generar síntomas. Por ejemplo, Brito y colaboradores describieron en su estudio en la Ciudad Real en España que el nivel umbral para las concentraciones de polen de gramíneas y en el que los pacientes desarrollaban prurito ocular leve o síntomas nasales fue de 35 granos por metro cúbico. Por otro lado, también ha habido estudios donde se determinó que cualquier síntoma alérgico en fase temprana tras la exposición al polen de Artemisia fue en un estudio canadiense de 1 a 3 granos por metro cúbico, en un estudio israelí de 4 a 5 granos por metro cúbico y en un estudio ruso de 20 a 25 granos por metro cúbico, lo que nos hace, bueno, hizo concluir a los autores que pues va a depender totalmente el umbral de las condiciones geográficas, climatológicas, pues de las regiones para generar pues para que el polen tenga esa cantidad de alergenicidad.
En una revisión publicada en el año 2018 sobre síntomas de alergia ocular y conteos de polen, pues se compararon diferentes datos de diferentes autores, donde Kocheridis, Durham y Kailath, estos realizaron recuentos de polen y los compararon con puntuaciones combinadas previstas de síntomas y uso de medicación en los pacientes. En el caso de Kocheridis, y su grupo de trabajo, ellos pues determinaron que el conteo de polen a partir del 70 hasta el 80 por granos por metro cúbico generaba la utilización de los medicamentos. En el caso de Durham fue en el rango de 80 granos por metro cúbico y Kailath y colaboradores determinaron que a partir de 80 y más o menos aproximadamente 90, los pacientes requerían la utilización de estos medicamentos para controlar sus síntomas. Y bueno, hablando un poco más sobre otras condiciones importantes a nivel pues, atmosférico, encontramos que el polen y la contaminación han demostrado una interacción directamente importante. Ha habido estudios, por ejemplo, Knox y colaboradores, ellos reportaron que las partículas de los gases de escape del diésel se unen al principal alérgeno del polen de gramíneas, que es el LOLP1, en condiciones in vitro y que representa un posible mecanismo mediante el cual los alérgenos pueden concentrarse en el aire contaminado. Además, otros estudios que se han realizado en Europa demostraron que la ambrosía y la contaminación bueno, en relación a ambrosía y contaminación, mencionan ellos que los niveles elevados de dióxido de carbono aumentan la producción de polen de ambrosía y en Europa se estima que para el año 2050 la producción aérea de ambrosía será aproximadamente 4 veces mayor a la que existe hoy en día. 2/3 de esta producción se atribuirán a los cambios climáticos y al uso de la tierra que ampliarán la idoneidad del hábitat de la ambrosía en el norte y este de Europa. La contaminación y el cambio climático, pues, corresponden o representan un factor importante para la fenología también de las plantas. Por ejemplo, la energía mundial se deriva de combustibles fósiles y esta resulta en la producción de dióxido de carbono, metano, carbono negro, óxidos de nitrógeno y aerosoles de sulfato. Estos gases, una vez que se acumulan en la atmósfera, pueden generar función de pues, gases de efecto invernadero naturales y estos perduran o persisten por amplios periodos de tiempo en la atmósfera. Por otro lado, existen otros agentes como el metano, que tiene vida media más corta, pero también contribuye al cambio climático. Y pues estos gases de efecto invernadero, pues su función es mantener a la Tierra caliente, absorbiendo la energía del Sol, la redirigen de regreso a la superficie de la Tierra y una sobreabundancia de esto atrapa una cantidad excesiva de calor en la atmósfera, lo que pues resulta en el calentamiento global. Y bueno, aquí hay un esquema que me pareció muy, mm, pues, interesante, donde pues se expone que la contaminación ambiental en la imagen superior va a aumentar la producción de los granos de polen, también va a aumentar la alergenicidad del grano de polen, y va a aumentar mediadores lipídicos asociados al polen. Esto se ha descrito en lugares donde existe pues altas cantidades de contaminación. Aparte, va a realizar nitración de los alérgenos del polen, generando pues mayor alergenicidad del mismo. Además, el calentamiento global va a prolongar los periodos de vegetación, pues prácticamente va a propiciar un ambiente idóneo para que las plantas crezcan por mayor tiempo, generando pues temporadas de polinización mayores.
extremos, bueno, condiciones meteorológicas extremas como las tormentas también contribuyen a la liberación masiva de las cantidades de polen y pues ya extrapolándolo al efecto que tiene el polen dentro del epitelio bronquial, por ejemplo, pues ya sabemos que pues actúan como aeroalérgenos que se ponen en contacto con las células epiteliales bronquiales que son pues captadas o entran en contacto con las células dendríticas, que son las células presentadoras de antígeno. Estas las presentan a las células TH vírgenes, quienes inducen a la proliferación de células TH2. Estas mismas activarán a las células B, que producirán pues inmunoglobulina E de alta afinidad. Esta inmunoglobulina E se va a unir a la pared de los mastocitos basófilos y una vez pues ya habiendo una segunda exposición al alérgeno, este alérgeno se unirá a la inmunoglobulina E de los receptores de los mastocitos y basófilos, generando pues la liberación de mediadores proinflamatorios como la histamina, triptasa, etcétera. Y pues que puede resultar en una crisis de asma, en una exacerbación de la rinitis alérgica, pues ejemplificando. Y bueno, conglomerando la función o el impacto de la contaminación en el polen, la alteración de los patrones de vegetación local y aceleración de las tasas de crecimiento y fenología de las plantas son pues resultado de las altas cantidades de contaminación. También el aumento en la concentración de polen en el aire y cambios en la distribución geográfica de las plantas es importante. También se ha descrito que la mayor duración de temporada de polen de ambrosía en diferentes estudios realizados de América del Norte y Europa se asocia con los altos contenidos pues, de estas partículas, contaminantes. Y los cambios en la humedad atmosférica de las precipitaciones también afectan muy probablemente el crecimiento y la dispersión de los hongos. Las interacciones de estos cambios en el fotoperiodo modificarán el patrón de migración de algunas plantas y hongos y pues aquí en la última imagen pues vemos pues una foto de Monterrey en un día de alta contaminación. Específicamente hablando de los hongos, los niveles de esporas de los hongos al aire libre van a depender de la latitud, pues en relación al Ecuador. En latitudes del norte se ha demostrado que las esporas de los hongos se encuentran bajos en primavera y aumentan con las lluvias y el aumento de las temperaturas hasta alcanzar su punto máximo a principios del otoño, con niveles que se acercan hasta 50,000 esporas por metro cúbico de aire. En las latitudes meridionales, o sea, más cercanas al Ecuador, estas concentraciones dependen más del ciclo de la humedad y pueden verse reducidos en temporadas de temperaturas extremadamente altas y se pueden encontrar generalmente en el aire en casi cualquier época del año. Y bueno, todo esto que ya que ya mencionamos, vamos a estudiarlo mediante monitoreo aerobiológico o técnicas de monitoreo aerobiológico. El estudio y las técnicas aerobiológicas permiten conocer los diferentes tipos de alérgenos y la concentración que se encuentra en las que se encuentran en el aire. Estos permiten conocer la relación entre los parámetros meteorológicos y las partículas biológicas presentes en el aire y con estos datos se pueden desarrollar modelos predictivos para las concentraciones de las biopartículas y para pues programar a los pacientes antes de que nos expongamos a estas concentraciones. Los objetivos del estudio aerobiológico pues son amplios, iniciando con la obtención de un registro continuo de la atmósfera, realizar muestreos cortos e intermitentes. También nos ayuda a obtener datos horarios, diarios o semanales de las concentraciones de partículas en el aire. También nos ayuda a identificar y realizar un recuento sobre el número total de partículas presentes y aquellas que son viables.
nos ayuda a estudiar los grupos taxonómicos en concreto o el contenido de las partículas presentes en el aire, y también a obtener un valor acerca de la lluvia polínica o un valor que represente el número de partículas por volumen de aire. Existen diferentes muestreadores que se utilizan para el monitoreo aerobiológico. Entre los que existen muestreadores de precipitación, que pues eran como los principales cuando se inició como el estudio de la aerobiología, donde pues prácticamente era que las partículas se precipitaran en las cajas de Petri, placas de Petri, que es el ejemplo. Los muestradores de impacto, que aquí se incluyen los captadores de Hirst y los captadores de Rotorot, que eran los que mencionábamos al principio de la presentación. Hay otros muestradores de filtración que utilizan filtros de fibra, captador de Kerr, filtros de membrana, y otros muestradores biológicos que utilizan las técnicas de biología molecular, que pues incluían el ELISA y la inmunofluorescencia. Y bueno, hablaremos principalmente de captador de Hirst. Pues, como ya lo habíamos comentado, fue inventado en 1952 y es un muestrador de impacto por succión. Aspira volúmenes constantes y conocidos de aire y los hace impactar contra una superficie receptora, que es una cinta plástica de 19 milímetros de ancho, que se dispone tensada alrededor de una pieza cilíndrica llamada tambor, que es de aquí. Esto le da la capacidad de darle pues de adherencia a las partículas, y se deposita sobre esta cinta en una fina película de aceite de silicona. Y la disposición del tambor en el interior del captador gira continuamente a razón de 2 milímetros por hora. Aquí pues las partículas se retienen de forma secuencial y podemos darle pues como el seguimiento mediante tiempo, ¿no? Para saber a qué hora o en qué condiciones se detectaron estas partículas. Y bueno, existe un estudio que se realizó aquí en el centro en el año 2010, donde se utilizó un mostrador de tipo Hirst con un flujo de aire de 10 litros por minuto, donde se calculó el promedio mensual del polen, así como el total de enero del 2004 a enero del 2005. El objetivo de este estudio fue describir la prevalencia de polen en la ciudad de Monterrey en el año 2004. Y pues dentro de los resultados se encontró que los pólenes con mayor prevalencia fueron los provenientes de árboles en un 72%, de los cuales las especies de Fraxinus correspondieron al 27.5%, y estos tenían una mayor concentración en los meses de enero a marzo. Por otro lado, las malezas como más importantes que se detectaron en este muestreo fueron las del género Amarantaceae, Chenopodiaceae, Ambrosia y Paretaria. En general, el polen de las malezas y gramíneas fue perenne, con picos durante el año. Bueno. Existen otros tipos de muestradores que son pues más actuales, y este es el dispositivo PollenSense, que es el que tenemos aquí en el centro. Es un dispositivo totalmente automatizado en tiempo real que realiza conteos de pólenes, moho, hongos, patógenos de cultivos, microplásticos, caspas de perros, partículas de humo y más. Y la versión más actualizada, que es el APS 400, divide las partículas en grupos como polen, moho y microplásticos, y aún en más tipos de polen y moho. El PollenSense tiene pues la facilidad de que cuenta con una aplicación que se llama PollenWise, y pues este es como un screenshot de cómo podemos nosotros ver la aplicación en nuestro celular, y aquí nos desglosa prácticamente cada una de las partículas y sus concentraciones en relación al horario, a las horas del día. Este dispositivo pues es de vital importancia para quienes sufren de alergias estacionales y para quienes las estudiamos. Y bueno, también en nuestro centro se realizó un estudio donde se utilizó este dispositivo PollenSense. Este estudio apenas está en vías de publicación, entonces es muy reciente.
Fue un estudio observacional, descriptivo y retrospectivo que incluyó datos de polen desde enero del 2020 a enero del 2023. El objetivo del estudio fue determinar los niveles de polen encontrados en la atmósfera de la región e implementar un calendario polínico actualizado para el periodo 2020-2023. Dentro de los resultados, se obtuvo un total de 62.491 granos por metro cúbico de polen, donde los árboles, al igual que el estudio previo, correspondieron pues el grupo de pólenes más prevalentes en la región, con un 57.4%. Pero a comparación del estudio previo, aquí los árboles que se encontraban con mayor frecuencia fueron los de las especies Cupressae, en un 56.5%. Pues mencionamos que en el estudio pasado del 2010, Fraxinus fue el más frecuente. También seguido de Quercus con un 19% y Fraxinus con un 13.9%. Las malezas correspondieron a un 32.3%, donde se incluyeron las más abundantes Chenopodium, Ambrosia y Artemisia. Y de este estudio, pues vamos a obtener este calendario polínico, que es el más actualizado, y pues de lo más común, que fueron las Cupressaes, donde se encuentra esta que está aquí, pues vemos que prácticamente durante todo el año estuvo presente, a excepción de junio y julio, donde pues bueno, ahí los pacientes sensibles a estas especies, pues tal vez se pudieron ver un poco beneficiados. También existen otras pues aplicaciones pues sí, de aplicaciones que nosotros podemos utilizar para pues el muestreo o la vigilancia de la calidad del aire, entre las que se encuentran la aplicación de Weather Channel, donde pues aquí nos desglosa los contaminantes del aire, pues dividido en materia particulada, 2.5 y 10, dióxido de nitrógeno, monóxido de carbono, ozono y dióxido de azufre. Y también mencionan pues el contaminante principal que se encuentra en el momento de la búsqueda, ¿no? Al igual que nos ayuda a revisar el desglose de los pólenes. Aquí te lo divide como pólenes de árboles, pólenes de césped y pólenes de maleza. Aquí pues no te lo divide exactamente por especies, pero pues es una herramienta que pues es importante saber que existe. Y existe también otro sistema que nosotros tenemos a la mano, que es el Sistema Integral de Monitoreo Ambiental del Estado de Nuevo León. Y aquí, pues bueno, este sistema de monitoreo lo hace continuamente hora por hora, donde divide al área metropolitana de Monterrey en diferentes como estaciones, y aquí nos reporta la calidad del aire dependiendo de las partículas que se encuentren con mayor concentración en el momento pues de que buscamos pues la información. Y bueno, ya para terminar, la aerobiología es una disciplina que se dedica al estudio de los microorganismos biológicos que se encuentran en el aire y cómo estos afectan a la salud y la enfermedad de los pacientes. Es fundamental para comprender y abordar las enfermedades alérgicas que se relacionan a la exposición de partículas biológicas como el polen y las esporas de hongos. Y las técnicas de monitoreo nos ayudan a predecir los niveles de polen y esporas y son esenciales para permitir que las personas alérgicas tomen medidas preventivas. Muy bien, estamos a pocos días de nuestra reunión científica anual, que es el Highlights de Alergia e Inmunología Clínica, que se realizarán el día 28, 29 y 30 de septiembre para que no falte. Gracias.